Mahabre, la ciudad de los dioses, la has visto, ¿no? Desde el día en que te embarcaste en esta macabra búsqueda tuya, has visto visiones de esta ciudad en sueños. Las visiones persiguen incluso ahora tus horas de vigilia. Sin descanso, te atormentan las vistas que ningún hombre deberían presenciar jamás. Las visiones finalmente te llevarían a la oscuridad, a la verdadera oscuridad, una implacable y desesperanzada que drena toda la luz a su alrededor, oscuridad que te sofoca luchando por respirar en la negrura. Pero debes continuar, no importa cuál sea el coste, tienes que hacer todo lo que esté en tu poder para sobrevivir. ¿Hasta dónde llegarás? Fear and Hunger es un RPG de terror original e impactante, lleno de mazmorras, secretos, monstruosos enemigos y explícitas muertes, que utiliza el clásico pero único sistema de combate estratégico por turnos, con una banda sonora inspirada en las obras de Akira Yamaoka y una intrincada historia que nos recuerda a la obra maestra de Berserk de Kentaro Miura. Acompáñame a lo largo de esta historia, por primera vez explicada en español, donde exploraremos el deseo de la humanidad de perseguir a los dioses antiguos, tanto en el camino de la adoración como en el deseo de convertirnos en uno de ellos, averiguando el alto coste que tiene esta osadía. Así que acomódate, toma tus snacks favoritos y disfruta de este contenido de entretenimiento. La historia de Fear and Hunger está basada en una Europa alternativa, en un mundo asolado por la guerra y contaminado por la influencia de crueles dioses antiguos. A pesar de que este juego no tiene una religión única, existen varias deidades extremadamente poderosas conocidas como los dioses antiguos, que son adorados por separado por diferentes facciones del mundo. Estos son considerados como los verdaderos dioses del mundo y representan los conceptos más básicos presentes en él. La información sobre ellos se puede recopilar en los diferentes libros que podemos encontrar en las bibliotecas y estanterías del juego. Si bien no todos los dioses antiguos han sido revelados hasta el momento, se han encontrado 10 símbolos rúnicos diferentes, lo que podría ser un indicativo de su número. Ambos juegos parecen indicar que algunas de estas deidades han partido del mundo, pero sus rastros son energías remanentes muy fuertes que de alguna forma todavía son conscientes e influyentes, por lo que se cree que los dioses antiguos nunca perecen verdaderamente. Grogoroth es el destructor del hombre, el dios de la destrucción y el sacrificio humano. Desea que se derrame sangre en su nombre. Si uno no puede resistir el llamado de sus tinieblas, le otorgará un poder terrible, pero fuerte por el pecado que ha cometido. Grogoroth es un dios curioso, más que muchos de los otros dioses más antiguos. Para aliviar la sensación de miedo, viste cuerpos y pieles de hombres y mujeres por igual. Algunos creen que todavía camina entre los hombres, enmascarado bajo la piel de las personas y cuerpos colgantes, pero su presencia se está desvaneciendo. Su símbolo rúnico se asemeja a 2 anillos cortantes. Sylvian es la diosa del amor y la fertilidad. Creó a hombres y mujeres en los albores de los tiempos. Ella solo desea un acto de amor en su nombre, otorgándote un vínculo más serio de lo que puedas imaginar. Tanto Sylvian como Grogoroth se originan en el tono verde, el plano de los dioses más antiguos. Muchos creen que ella dejó atrás a la humanidad hace mucho tiempo. Su primer símbolo rúnico tiene la forma de un ojo abierto. El segundo es una hendidura abierta, parecida a una vagina.
El dios de las profundidades es un ser antiguo y gigantesco adorado por marginados dejados en la oscuridad, insectos y seres miserables sin alma. Su cuerpo yace inactivo en el altar de la oscuridad y dentro de él está el guantelete, un camino hacia el fondo de las mazmorras. La mataron y su cuerpo se utilizó como recipiente para dar a luz al dios del miedo y el hambre. Su símbolo rúnico es el de una R al revés. También conocido como el dios de la luna y el dios tramposo, Rer es uno de los últimos dioses antiguos que aún observa a la humanidad. Es celoso y no compartiría la divinidad y el orden mundial con los humanos y los nuevos dioses, porque no cree que los hombres deban tener los mismos derechos que los verdaderos dioses. Tiene muchas tácticas para disminuir la influencia de los nuevos dioses, pero sus motivaciones les parecen incomprensibles. Lady of Moon y Pokecat son sus sirvientes, ambos empeñados en matar niños como una forma de deshacerse de la ascensión potencial de la humanidad. Es el principal orquestador de los eventos en Fear and Hunger 2 Termina. Durante estos eventos tiene un nuevo sirviente, Perkele, que actúa como su voz y observador. Su símbolo rúnico son 3 círculos 2 sobre 1. Vinushka es el dios de la naturaleza, un descendiente de Grogoroth y Sylvian. Se dice que su apariencia puede cambiar según la región del mundo en la que decida aparecer, al igual que la naturaleza misma, y que su temperamento es tan volátil como las manifestaciones de sus dominios. Su símbolo es un torbellino arremolinado, que significa un estado en constante cambio dentro de la naturaleza. Los dioses ascendidos están a la par de los dioses más antiguos en términos de poder. Se cree que alguna vez fueron mortales que poseían ascendencia divina y se sometieron a un proceso de ascensión que implicó asumir el manto de un dios más antiguo o ser engendrado por uno. Al igual que los dioses más antiguos, los dioses ascendidos han sido objeto de cultos humanos y prácticas religiosas, lo que indica un estado de veneración similar. Almer, el ascendido y el último de los dioses más antiguos, nació en Yetaya, criado por una madre virgen y supuestamente engendrado por un falso dios. Reunió a sus 12 apóstoles para derribar el viejo orden mundial y marcar el comienzo de uno nuevo. Los reyes y sultanes corruptos capturaron a Almer y lo colgaron de la cruz, donde ascendió a la ciudad de los dioses Mahabre. Regresó a sus 11 apóstoles llorando y trató de salvar a la humanidad con su fuerza al asesinar a los reyes y sultanes, trayendo de vuelta el viejo orden mundial. El año 0 marca el nacimiento de su nuevo yo y el comienzo de un nuevo calendario. Dicen que sus restos mortales aún yacen en la tumba antigua, escondidos en algún lugar cerca de la antigua ciudad de Mahabre. Para cuando tienen lugar los eventos de Fear and Hunger 2, parece que su culto ha superado en popularidad a otros. Su símbolo rúnico es una cruz, el objeto en el que muere. Su historia parece hacer referencia a la historia de Jesucristo. Sin embargo, a diferencia de Jesucristo, Almer asesina a todos los monarcas y los órganos gobernantes con su poder y establece un nuevo orden mundial en el que él es el principal centro de adoración. Después de que los antiguos dioses abandonaron la humanidad, los reinos del mundo se fueron pudriendo lentamente y los grandes valores que la humanidad alguna vez aspiró fueron desplazados por principios y prácticas profanas. Sin la guía de los dioses más antiguos y en tiempos de gran peligro, se formó una comunidad de 5 personas:
François el dominador, Nilvan el infinito, Valteil el iluminado, Chambara el atormentado, y luego hubo Nostradamus, el quinto, el olvidado, que nunca aspiró a la misma grandeza que el resto del grupo, cuya historia no tiene oyentes. Esta comunidad se formó en el año 809 para buscar a los dioses más antiguos. En ese entonces existía una tumba antigua en la ciudad de Mahabre que funcionaba como un centro para múltiples planos diferentes de existencia, un lugar donde un hombre podía encontrarse con su creador. Es aquí que la confraternidad exigiría los derechos de autogobierno para la humanidad. Eventualmente los 5 llegarían a las puertas doradas de Mahabre, las mismas puertas a las que ascendió Olmer 809 años antes, que los llevarían a su confrontación con los dioses más antiguos. Parecía que la comunidad había superado todos los desafíos que los dioses les plantearon, pero en el momento más crucial se plantó una semilla de duda en la mente del quinto. El olvidado era un erudito en muchas artes y ciencias, y los dioses más antiguos usarían esto a su favor. Revelaron el gran esquema de las cosas y la forma en que dirigieron el flujo de la humanidad. Mucha gente había pasado por las mismas pruebas que la confraternidad, sin embargo, nada había cambiado a mejor para la humanidad a medida que pasaban los eones. El quinto supuestamente entendió esto y por lo tanto rechazó su ascensión. Esto creó una brecha con la confraternidad y por eso solo los otros 4 miembros continuaron con la misión inicial. La comunidad restante destruyó el legado de los antiguos dioses y creó un nuevo orden mundial, una era en la que la humanidad decide su propio destino eligiendo a sus propios dioses. Al final, la comunidad se convirtió en los nuevos dioses y nunca se volvió a ver ni a saber nada del olvidado. Simplemente desapareció. Pero quedan algunas notas de él sobre el líquido negro y la creación de una nueva vida, casi 300 años después de la historia de la comunidad. La comunidad también perdería gradualmente su influencia sobre la gente común, hasta el punto en que las historias de la comunidad actualmente se clasifican como una simple leyenda. François se convirtió en el dominante, una deidad egoísta despreciada por sus compañeros los nuevos dioses. Él esperaba unificar las tierras en guerra y usó este objetivo como combustible para buscar más fuerza. Después de su ascensión, François estableció su residencia en el Templo Dorado, que le servía de fortaleza. Desde esta ubicación estratégica protegía el trono de la ascensión de cualquier forastero que se atreviera a entrar en Mahabre sin su permiso. Gobernó esta tierra con mano de hierro y se esforzó mucho para asegurarse de permanecer en el poder. Con este fin, incluso entrenó a los sabuesos de caza como bestias sin sentido, que probarían solo la sangre de sus víctimas y acosarían sin descanso a los intrusos que se atrevieran a desafiar su gobierno. A finales del siglo XVI, después de experimentar numerosos ciclos de vida, François finalmente obtiene una comprensión más profunda del esquema mayor que gobierna la existencia. Se da cuenta de que la verdadera dominación es una ilusión, percibiéndose a sí mismo y a todos los demás como meros títeres en un gran diseño. Impulsado por esta nueva conciencia, François se siente obligado a aconsejar a los aventureros que lo encuentran en el Templo Dorado que viajen en el tiempo y eliminen a su yo más joven. Los eventos descritos en Fear and Hunger 2 revelan que François, a pesar de su formidable poder y dominio sobre Mahabre, de hecho fue derrotado. Esta derrota marcó el final de su reinado, ya que se le puede ver en el Salón de los Dioses junto a otras entidades inactivas, lo que indica que ya no es una fuerza a tener en cuenta.
La hermosa Nilvan es miembro de la comunidad. Se sabe que se le otorgó el título de la Madre de los Puros en algún momento de la historia, pero no hay información que confirme si ostentó este título durante su vida humana o después de su ascensión como nuevo Dios. Ascendió y se convirtió en el Eterno. Se estableció en la Torre de lo Infinito en la ciudad antigua, defendiendo su creencia en el potencial ilimitado de la humanidad y la idea de que todo se puede lograr a través de la perseverancia y el esfuerzo. Aunque el alcance total de sus poderes como nuevo Dios no se explora por completo en el juego, se sabe que Nilvan puede visitar a las personas en sus sueños, mostrando sus habilidades más allá del ámbito físico. A finales del siglo XVI, a pesar de su fe inquebrantable en la humanidad, Nilvan era muy consciente de que su reinado eventualmente llegaría a su fin. En su desesperación por mantener su existencia eterna, buscó una manera de continuar su gobierno más allá de su vida natural. En última instancia, ella creía que Legard, un hombre profetizado para unir estados en guerra sin recurrir a la fuerza, tenía la clave de su existencia eterna. Ella dio a luz una hija con él, con la esperanza de que esta descendencia fuera el faro de esperanza para la humanidad. Esta misma niña luego ascendería como el dios del miedo y el hambre, marcando el comienzo de una era de progreso a través de la adversidad conocida como la Era Cruel. El intento de Nilvan de lograr la vida eterna y dejar un impacto duradero tuvo consecuencias de largo alcance, aunque no necesariamente lograron sus objetivos originales. Chambara se convirtió en el atormentado, un ser sin piel con cadenas que le infligieron una tortura interminable durante cientos de años. A su vez, extendió su dolor y sufrimiento a otras criaturas dentro de los santuarios de Mahabre, incluidos los hombres rojos. A pesar de su divinidad, Ron Chambara siguió defendiendo los mismos principios que tenía como poeta mortal. De acuerdo con los eventos retratados en Fear and Hunger 2, el atormentado finalmente fue derrotado, ya que se le puede encontrar junto a otras entidades inactivas en el Salón de los Nuevos Dioses. Baltail ascendió hasta convertirse en el Iluminado, estableciéndose dentro de las grandes bibliotecas de la antigua ciudad. Profundamente inmerso en sus estudios, Baltail se convirtió en un dios nuevo inmensamente bien informado, dedicando su existencia a la búsqueda de la comprensión de la creación de vida artificial. Como creía que este esfuerzo podría cerrar la brecha entre los dioses nuevos y los antiguos, Baltail buscó crear un ser de clase trabajadora similar a las eternas figurillas de arcilla de Mahabre. Sin embargo, temiendo que sus creaciones duraran más que él, optó por crear formas de vida artificiales a partir de la carne, imponiéndoles así una vida útil limitada. En particular, Baltail trajo con éxito al Señor de las Moscas, así como una entidad mecánica llamada Uterus, para su placer de pasatiempo. Baltail poseía el alma iluminada, una de las 3 almas esenciales necesarias para entrar en el templo de los dioses. Sin embargo, tras su derrota en combate, se ahorcó. Nashra, albergando una profunda animosidad hacia Baltail, comenta que el nuevo dios se merece lo que recibió e hizo inquietantes acusaciones de pedofilia, aunque su veracidad sigue siendo incierta. Los eventos relatados en la segunda entrega ilustran que Baltail finalmente fue derrotado, ya que se le puede ver junto a otras entidades inactivas en el Salón de los Dioses. Nosramus fue el 5º miembro de la comunidad de los Nuevos Dioses, conocido a menudo como el Olvidado. Existen escasos registros escritos sobre él, lo que deja sus verdaderas intenciones envueltas en incertidumbre. Dependiendo de la versión de la historia adoptada, Nosramus fue engañado por las deidades mayores o intentó engañar a la comunidad él mismo.
Sin embargo, Valtale revela en el final ese de Enki que Nostradamus no ascendió como los demás en la comunidad, sino que tomó el camino de la iluminación, lo que explica por qué no tenía un humor tan severo en comparación con Valtale. Eventualmente encontraría los secretos de la inmortalidad, de ahí que tenga una vida prolongada. Decidió permanecer en las mazmorras del miedo y el hambre durante un periodo prolongado. Nostradamus se dedicó a estudiar en varios campos del conocimiento. Profundizó en los reinos de la magia de sangre, deidades, dioses y una variedad de otros temas. En la coyuntura actual, dentro de la narrativa del primer juego, sus principales áreas de interés giraban en torno a la naturaleza y el latido del corazón de la Tierra. Nostradamus se dio cuenta del desvanecimiento gradual de la vitalidad de la naturaleza y la desaparición inminente que aguardaba a la humanidad. Fue esta comprensión lo que lo obligó a permanecer dentro de las mazmorras, donde las leyes primarias de la naturaleza aún prosperaban y la presencia de los dioses impregnaba los alrededores. Durante su estadía, el viejo caballero había asumido el papel de su devoto sirviente. Eventualmente le daría al personaje de Enki un ancla espiritual, lo que le permitiría al hombre ver su reflejo en el vacío, pero aún así se arraigaría a la realidad y no se rendiría ante la lujuria del poder que proporcionaba la divinidad. Y así, Enki siguió el camino de Nostradamus, el camino de la iluminación. En los eventos de Fear and Hunger se revela que hay muchos más dioses nuevos sentados ociosos en el gran salón de los dioses y gobernando Mahabre después de la partida de los dioses antiguos. Una vez que el reinado de un nuevo dios ha llegado a su fin, este dios reside en el gran salón para dejar que los nuevos reinen por un tiempo. Además de los 4 nuevos dioses, también está Nashra, el gran mago de los santuarios del este, que adquirió un inmenso conocimiento de los dioses más antiguos y aún permanece en algún lugar del pozo de sangre. Precedió a Valtale como maestro de las grandes bibliotecas, pero finalmente llegó a la conclusión de que convertirse en un nuevo dios no cambiaría nada. Simplemente comenzaría un nuevo ciclo que llegaría a la misma conclusión. Al igual que Valtale, comenzó a experimentar con vida artificial y creó un laboratorio subterráneo para tal fin. Creó con éxito cáscaras vacías que no parecen ser capaces de hacer nada constructivo. Algo cambió en algún momento y desarrolló un profundo odio hacia los 4 nuevos dioses. Realmente los despreciaba y no deseaba nada más que destruir el reino de los nuevos dioses. Ni siquiera tenía miedo de los dioses más antiguos. Nashra fue predecido por Betel, un nuevo dios de la iluminación, quien creó las grandes bibliotecas para almacenar el inmenso conocimiento que posee el mundo. Betel deseaba que algún día los archivos superaran el conocimiento y la sabiduría de los dioses más antiguos. Cada nuevo dios de la iluminación dedicaría a partir de entonces su ciclo en las bibliotecas a un tema determinado que ellos mismos decidirían. El enigmático comandante del grupo mercenario conocido como los Caballeros del Sol de Medianoche tenía una presencia magnética que atrajo a muchos seguidores a su causa. Entre sus leales subordinados estaba Diars Catalys, un miembro de confianza de su círculo íntimo. El éxito de Legard como líder se atribuyó a su visión profética de un reino unificado, logrado sin necesidad de violencia. Tenía una forma de conectarse con la gente común que veía en él un espíritu afín que provenía de orígenes humildes. A medida que los Caballeros del Sol de Medianoche crecían en tamaño e influencia, sus acciones llamaron la atención del poder reinante en la región occidental, Rondon.
Inicialmente Rondon vio al ejército de Legard como un activo potencial, pero a medida que continuaron expandiéndose, se convirtieron en una amenaza percibida para el reinado moderno de Rondon. La transformación personal de Legard fue paralela a la evolución de su ejército. Se volvió más solitario, dedicando su tiempo a estudiar textos antiguos y lo oculto. Su obsesión por las reliquias y los artefactos finalmente lo llevó a invadir Oldegard en busca del Cubo de las Profundidades. Estaba dispuesto a usar cualquier medio necesario para obtener la reliquia, incluso recurriendo a la violencia y matando a quienes se interponían en su camino. Este acto de agresión proporcionó a Rondon una excusa para poner a la opinión pública en contra de Legard y justificar su encarcelamiento. Habiendo sido capturado después de la derrota de los Caballeros del Sol de Medianoche, Legard fue arrojado a un calabozo donde sufrió una tortura indescriptible a manos de Thortur. Eventualmente, el capitán Rudimer lo sacó del alcance de Thortur, luego de una solicitud de la suma sacerdotisa Selene, y lo transfirió a los niveles inferiores. La amnesia que Legard dice tener después de ser rescatado es simplemente una fachada que usa para engañar al jugador para que lo acompañe a Mahabre y lo ayude a alcanzar la ascensión. Incluso su propio encarcelamiento fue orquestado como parte de un gran complot para ascender a un mejor tipo de divinidad. Cada uno de los nuevos dioses de la comunidad tiene un tipo diferente de alma que abarca sus poderes y creencias. El alma atormentada de Chambara, el alma iluminada de Valteil, el alma infinita de Nilvan y el alma dominante de François. Legard intentó abarcar todos estos aspectos: tormento a través de la tortura de la mazmorra, iluminación a través del cubo, infinitud al encontrarse con Nilvan en sus sueños y dominación a través de su campaña. Esto lo coloca en una posición única para ser más grande que todos los nuevos dioses, con la esperanza de convertirse en el único dios verdadero para ser adorado en la era venidera. Es evidente a partir de los eventos en Fear and Hunger 2 que Legard logró sobrevivir a las mazmorras y finalmente logró la divinidad al alcanzar la forma del Rey Amarillo. Legard es el motivo por el cual los 4 protagonistas se embarcan en la aventura en busca de él, pues cada uno de ellos tiene sus propios motivos para encontrarlo y liberarlo de su celda. El personaje de Legard está claramente inspirado en el personaje de Griffith, perteneciente a la serie de manga de Berserk de Kentaro Miura. Kahara nació con el alma de lo infinito, una fuerza que lo llevó a anhelar constantemente la libertad y explorar las profundidades de su creatividad. Desafortunadamente, la vida en la capital de los santuarios del Este resultó ser un ambiente duro e implacable para él cuando nació y fue abandonado a su suerte. Desde muy joven, Kahara se enfrentó a una decisión difícil: convertirse en un carterista o llevar una vida honesta como comerciante. Sin embargo, su alma infinita anhelaba más que una existencia mundana. A medida que crecía, Kahara se unió a varios ejércitos mercenarios, dominando los trucos más sucios para mantenerse con vida. Eventualmente fue acogido por un notorio salteador de caminos veterano y se convirtió en miembro de su pequeña banda de criminales y ex-soldados. Juntos viajaron por las tierras asaltando y saqueando hasta que Kahara se estableció en el reino de Rondon. La promesa de dinero y las oportunidades para usar sus habilidades resultaron demasiadas tentadoras como para resistirse, y Kahara pronto se encontró metido hasta las rodillas en los bajos fondos de la ciudad, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para salir adelante.
encontraría una fuente de consuelo al involucrarse románticamente con Celeste, una prostituta que estaba atrapada en la servidumbre por contrato en uno de los burdeles del reino. A pesar de sus circunstancias, desarrollaron un fuerte vínculo y su embarazo podría haber fortalecido su determinación de ganar suficiente dinero para comprar la libertad de Celeste. Un fatídico día, Kahara recibe una tarea abrumadora de los funcionarios del reino. Le prometieron una gran recompensa si podía sacar a Legard, el enigmático líder de los infames Caballeros del Sol de Medianoche, de las temidas mazmorras del miedo y el hambre. A pesar de sentir una sensación de inquietud por la tarea desde el principio, la necesidad del dinero de Kahara anuló sus reservas. La peculiaridad de la misión lo dejó con náuseas, pero decidió llevarla a cabo de todos modos. En el caso de que Kahara no sea seleccionado como el personaje principal, inevitablemente será capturado. Posteriormente, será descubierto encerrado en las mazmorras, lo que indica en una conversación que posiblemente haya sido objeto de agresión sexual por parte de sus captores dementes. Si Kahara logró sus objetivos familiares o incluso sobrevivió a su terrible experiencia en las mazmorras del miedo y el hambre, sigue siendo un misterio, ya que no hay ninguna referencia a él en la segunda entrega. Nacida con el alma de la dominación que hace que las personas a su alrededor se dobleguen a su voluntad, Diars es una líder natural, pero a menudo termina ciega a la autocrítica. Su signo de nacimiento y sus antecedentes nobles y adinerados del reino de Rondon ya la marcaron para la grandeza y consolidó aún más su valor al convertirse en una dotada caballero sagrada de Olmer y un activo valioso para su reino, al igual que sus antepasados. A pesar del duro entrenamiento que exigía ser escudero, Diars perseveró y demostró ser una guerrera formidable, independientemente de sus orígenes nobles. La devoción de Diars por Rondon comenzó a flaquear cuando se dio cuenta de que la búsqueda del poder por parte del reino solo beneficiaba a la élite y a la nobleza. Como resultado, tomó la difícil decisión de dejar el ejército. Buscando un nuevo propósito, Diars llegaría a conocer a los Caballeros del Sol de Medianoche, una banda de mercenarios liderada por Legard, quien compartió su desdén por las acciones de Rondon. Diars observó que el éxito del liderazgo de Legard provino de su perspectiva visionaria de un reino unido logrado a través de medios no violentos. Su capacidad para conectarse con la gente común, que se originó a partir de sus humildes comienzos, lo convirtió en un líder natural con el que la gente podía identificarse. Reconociendo el potencial de Diars, Legard la convenció cálidamente para que se uniera a la banda, casi seduciéndola con sus persuasivas palabras. Fue durante su tiempo con el grupo que se enamoró profundamente de Legard. A pesar de ser un hábil luchador capaz de liderar maniobras defensivas y ofensivas, Diars no pudo evitar que los Caballeros del Sol de Medianoche fueran derrotados por las fuerzas de Rondon. Sin embargo, logró escapar con vida. Luego intentó rescatar a su capitán una vez que escuchó que estaba retenido en las mazmorras del miedo y el hambre. Si no se la elige como el personaje principal, Diars se encontrará capturada y atacada por los habitantes de las cavernas después de predicarles la grandeza de Olmer sin ningún efecto e intervenir después de presenciar uno de sus rituales primitivos. Los detalles de lo que ella soporta siguen sin revelarse, pero está fuertemente implícito que sufre consecuencias profundamente traumáticas. Se teoriza que Diars puede haber ayudado canónicamente a Legard a rescatarlo de su encarcelamiento a través de los eventos retratados en el final específico de su personaje. Sin embargo, actualmente no hay información disponible sobre el destino posterior de Diars y su papel final sigue siendo incierto.
Enki nació con el alma de un iluminado, lo que le llevó a buscar incansablemente nuevos conocimientos y descubrir secretos más allá del alcance del ordinario. Este rasgo innato se hizo evidente a una edad temprana, cuando nacieron Enki y su hermana gemela, y fue seleccionado para convertirse en un sacerdote oscuro. De acuerdo con las costumbres de las ceremonias ocultas, Enki se vio obligado a participar en una confrontación mortal con su propia hermana, empuñando cuchillos ceremoniales en una lucha a muerte. El frágil físico de Enki resultó ser su perdición, ya que su hermana rápidamente tomó la delantera y le puso una espada en la garganta, lista para asestarle el golpe final. Sin embargo, ella optó por perdonarle la vida y bajó el arma, alejándose de él mientras los sumos sacerdotes supervisores miraban con perversa satisfacción. Si el jugador opta por jugar como Enki, se le presentarán dos opciones después del enfrentamiento con su hermana. La primera le permite a Enki aprovechar la oportunidad de la misericordia de su hermana y derribarla con una puñalada fatal en la columna, apaciguando así a los sumos sacerdotes y permitiendo que Enki resucite a su hermana como un demonio durante su ceremonia de ascensión. Alternativamente, si el jugador elige aceptar la derrota, los sumos sacerdotes arrojarán a Enki a un pozo subterráneo donde languidecerá en la oscuridad y se alimentará de insectos y otras pequeñas criaturas hasta que finalmente aprenda a comprender su idioma. El peregrinaje de Enki para convertirse en un sacerdote oscuro lo llevó a una búsqueda solitaria de descubrimiento, atravesando el continente occidental para estudiar las artes ocultas, diversas deidades, magia de sangre y una multitud de ciencias. Sus impresionantes logros fueron reconocidos por los eruditos más destacados de su época y se le concedió la entrada a las grandes bibliotecas del prestigioso reino de Rondón, famosas por su vasta colección de conocimiento histórico y científico. Durante su tiempo en Rondón, Enki descubrió una antigua profecía que predecía el surgimiento de un hombre destinado a marcar el comienzo de una nueva era de grandeza para la humanidad. Sin embargo, Enki no estaba dispuesto a compartir la gloria de los dioses con otro, lo que le llevó a embarcarse en una búsqueda para descubrir más sobre esta figura profetizada. Finalmente, Enki supo que este hombre, Legard, estaba cautivo en las mazmorras del miedo y el hambre. Aunque los detalles de la vida de Enki después del primer juego no se exploran explícitamente, hay sugerencias de que logró sobrevivir a los peligros de las mazmorras del miedo y el hambre. Ganó notoriedad por su autoría de poderosa literatura oculta sobre los dioses, denominada colectivamente como las Biblias de la piel. Es posible que el Vaticano haya alterado o manipulado algunas, si no todas, de estas obras. Raghbal nació con el alma atormentada. Estaba destinado a enfrentar luchas implacables en cada paso de su vida. Sin embargo, esta misma carga se convirtió en la forja que moldeó su fuerza física y su voluntad de hierro sin igual, similar a la de los mismos dioses. En sus primeros años, Raghbal disfrutó de una infancia equilibrada en la ciudad del reino de Oldbergard, bendecida con la presencia de sus dos padres. Fue su padre quien le enseñó el arte de la guerra, alimentando su destreza marcial y preparándolo para los desafíos que se avecinaban. Con el paso del tiempo, los inviernos en el norte se volvieron más fríos y los veranos más cortos, sumiendo a la tierra en un estado de profunda hambruna. Ante esta difícil situación, un Ragnar adulto, junto con otros valientes hombres de Oldelgar, se embarcaron en un traicionero viaje hacia el oeste en busca de sustento y riquezas para aliviar el sufrimiento de su pueblo. En medio de la penumbra, su perseverancia los llevó a las costas inexploradas de Vinland, un continente oscuro e indómito sumergido en las sombras de antiguas deidades y dioses desconocidos de los que Raghbal nunca había oído hablar.
Ragbal sobrevivió y ayudó a recuperar el cubo de las profundidades, pero cuando regresó a su pueblo fue testigo de que sus peores temores se habían hecho realidad. Los caballeros del Sol de Medianoche invadieron Oldegard para tomar el cubo de las profundidades, matando a muchos miembros de la tribu de Ragbal en el proceso. Esto incluía a la esposa y el hijo de Ragbal, Hilde y Björn. Este personaje se aventura en las mazmorras del miedo y el hambre para recuperar el cubo y vengarse del capitán del ejército Legard por todo el dolor que sufrió su pueblo durante la invasión. Los eventos de Fear and Hunger 2 sugieren que Ragbal sobrevivió a su viaje a las mazmorras de Fear and Hunger, ya que su alma, habilidades y resentimiento hacia Legard viven en un posible descendiente, August. A finales del siglo XVI, la niña sin nombre fue confinada dentro de una jaula en las mazmorras del miedo y el hambre, situadas en el reino de Rondon. Aunque las circunstancias específicas que llevaron a su presencia en las mazmorras permanecieron desconocidas, es evidente que a lo largo de su existencia ella había sido privada de amabilidad, lo que la llevó a una vida aparentemente desprovista de conexiones significativas, una pizarra en blanco esperando un propósito. Tras la observación inicial, la niña parecía ordinaria. Sin embargo, oculto dentro de ella había un alma antigua que emanaba la luz radiante de un dios más antiguo, una esencia que había estado latente dentro de ella desde su nacimiento. Esta chica fue el resultado de la unión entre el nuevo dios Nilvan, el Eterno, y Legard, un hombre predicho para unir facciones en guerra sin recurrir a la violencia. Nilvan, impulsada por sus aspiraciones de que la humanidad trascienda sus limitaciones mortales y anhelando extender su dominio más allá de su vida natural, tenía la esperanza de que su descendencia se convirtiera en un faro de esperanza para toda la humanidad. Durante los eventos de Fear and Hunger, la niña sería llevada a los pisos más profundos de la mazmorra, llegando eventualmente al altar de la oscuridad dentro del cuerpo del dios de las profundidades, un dios antiguo que sería asesinado en el proceso. Cuando se llegó a este lugar, comenzó su ascensión y se convirtió en el dios del miedo y el hambre. Junto con Almer, ella es la única humana que se ha convertido en un dios ascendido. Su símbolo es similar al del dios de las profundidades reflejado en sí mismo. El dios del miedo y el hambre, también conocido como el anciano, es un alma creada por el apareamiento de Nilvan y Legard. El alma descansaba en el cuerpo de una niña pequeña y había estado dormida dentro de ella desde que nació. Era esta alma la que le permitiría ascender a la divinidad. Nilvan, que deseaba cumplir su sueño de que la humanidad ascendiera más allá de sus límites mortales, le encargó al personaje del jugador que llevara a la niña, su hija, al corazón de las tinieblas, el altar de las tinieblas, dentro del cuerpo del dios de las profundidades. Cuando se llegó a este lugar, comenzó su ascensión y procedió a luchar contra el jugador. En ese día, el dios del miedo y el hambre echó raíces y comenzó a aumentar su influencia en el mundo de la superficie. Aunque Nilvan esperaba que su hija trajera luz a la humanidad, la verdadera oscuridad no engendra luz. El dios del miedo y el hambre era un niño puro, una pizarra en blanco nacida de los pozos más oscuros de la creación humana. Ella era la encarnación del miedo y el hambre, sin siquiera un atisbo de esperanza. A pesar del sufrimiento y el estancamiento que la humanidad había soportado hasta ese momento, el progreso tuvo un precio. El miedo motivó a la gente mientras que el hambre los mantuvo en movimiento. La gente apreciaba las dificultades y se inspiraba en ellas, aprendiendo y creciendo a partir de las dificultades que enfrentaban.
Esta era, conocida como la Edad Cruel, trajo avances no vistos desde las edades olvidadas, como los humos oscuros saliendo de las tuberías de las ciudades modernas como consecuencia directa. Se desconoce qué personaje finalmente llevó a la niña al altar de la oscuridad, pero si el jugador logra derrotarla, ella lo reconocerá y se desarrollará la secuencia final. El jugador se encontrará en el área del nivel 10 de la mazmorra de Bottom. Comenzará un monólogo del dios cuando el jugador se quede atrapado arrastrándose por el suelo, rodeado por un vasto vacío y la presencia del nuevo dios en su forma final. Ella le pregunta al personaje si pensaron que no saldrían de las mazmorras en algún momento y termina diciéndoles que se acuesten y descansen y que algo hermoso aquí abajo puede usarse para marcar el comienzo de algo nuevo en el mundo, mientras deja que el jugador muera en paz y con piedad. No obstante, este no es el único final disponible. Traeré otro vídeo explicando todos los finales, pero el juego consta de una segunda parte. Si quieres que traiga un vídeo al respecto al canal explicando su historia, déjamelo escrito en la caja de comentarios. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. Y esto ha sido la historia de Fear and Hunger. Si la has comprendido, significa que he cumplido mi propósito, así que por favor, no te vayas sin valorar mi trabajo. Cualquier apoyo me ayuda a seguir creciendo. Si te ha quedado alguna duda, estaré encantada de responderte en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido. Hasta nuestra próxima cita.